Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo. Esto es lo que dice la Biblia en 2 de Juan capítulo 1 y versículos del 9 al 10. Juan dijo que quien no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. De ahí la importancia de tener una doctrina o enseñanza correcta del Evangelio de Jesucristo. Y de entre las enseñanzas más importantes del Evangelio está el saber quién es Dios el Creador Todopoderoso y quién es Jesucristo. Hay millones de personas que dicen tener a Dios, dicen que son cristianos, pero no enseñan la verdadera doctrina de Jesucristo transmitida por sus apóstoles. Ellos mismos se engañan y al mismo tiempo engañan a otros muchos con sus falsas doctrinas. Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 6, dijo: «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste». Poner de manifiesto el nombre de Dios al mundo implica mucho más que saber el nombre de Dios. Implica saber quién es Dios el Creador Todopoderoso. Porque junto al concepto que uno tiene de Dios, se lleva consigo doctrinas y enseñanzas. En este vídeo de estudio vamos a explicar quién es Dios el Creador Todopoderoso y a desenmascarar lo que es y lo que implica la doctrina de la Trinidad, el Dios Trino que creó la Iglesia Católica Apostólica de Roma en los inicios del siglo IV. ¿Por qué es importante entender lo que significa la doctrina de la Trinidad? Algunos han concluido que el simplemente atribuir deidad o divinidad a Jesús es todo lo que implica la enseñanza de la Trinidad. Para otros, creer en la Trinidad significa sencillamente creer que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero que no son tres dioses sino un solo Dios. No obstante, un examen detallado del credo católico, sobre el cual se fundamenta la doctrina de la Trinidad, expondrá lo lamentable e inadecuado que es dicha enseñanza respecto a quien es el Dios o Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Las definiciones oficiales dejan claro que la doctrina de la Trinidad no es una idea sencilla. En vez de eso, es un conjunto complejo de distintas ideas que han sido juntadas durante largo tiempo y entrelazadas unas con otras. La doctrina trinitaria es el producto de una reflexión del cristianismo durante 300 años. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad. Basándonos en la descripción de la doctrina de la Trinidad que se presentó después del Concilio de Constantinopla en el año de 381 era común, en el tomo de Dámaso de 382 era común, en el credo de Atanasio, que vino algún tiempo después, y en otros documentos, podemos determinar con claridad lo que quiere decir la cristiandad, en particular la Iglesia Católica de Roma, con la doctrina de la Trinidad. Y abarca las siguientes ideas específicas. Primero, se dice que hay tres personas divinas o dioses en un solo Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Se dice que cada una de estas personas distintas es eterna, que ninguna viene antes ni después de las otras en el tiempo. En tercer lugar, se dice que cada una es todopoderosa, que ninguna es mayor ni menor que las otras. En cuarto lugar, se dice que cada una es omnisciente, que todo lo sabe. En quinto lugar, se dice que cada una es verdadero Dios. Y en sexto lugar, con todo ello, se dice que no hay tres dioses, sino un solo Dios. Está claro
que la doctrina de la Trinidad es un conjunto complejo de ideas e incomprensible para los seres humanos. Ahora que entendemos mejor el término Trinidad, podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿La enseñaron Jesús y sus discípulos? Y si así fue, si la Trinidad la enseñó Jesús y sus discípulos, debe aparecer de forma clara, completa, en los escritos bíblicos y debiera haber sido enseñada en el primer siglo, en las primeras comunidades cristianas del primer siglo, porque no es razonable pensar que Jesús y sus discípulos enseñaran a la gente acerca de Dios y sin embargo no le dijeran quién es Dios. Por lo tanto, Jesús y sus discípulos deberían haber dado prioridad a enseñar a otros esa doctrina esencial. En el capítulo 17 de Hechos, el versículo 11, se dice que ciertos judíos que estaban abrazando las enseñanzas de Jesucristo estaban examinando con cuidado las Escrituras de forma diaria en cuanto a si lo que les enseñaban, en particular el apóstol Pablo, era correcto. Por lo que nosotros deberíamos hacer lo mismo y no conformarnos con lo que otros nos digan, aunque sean iglesias, religiones o denominaciones. Tengamos presente que las Escrituras son inspiradas de Dios, como dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículos del 16 al 17. De modo que está completa en asuntos doctrinales. Si la doctrina de la Trinidad es verdadera, debe estar en la Biblia. Pero mientras usted hace esta búsqueda, pregúntese, ¿puedo hallar algún texto bíblico que mencione la Trinidad? ¿Puedo encontrar algún texto bíblico que diga que Dios se compone de 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que las 3 son un solo Dios? ¿Puede usted hallar algún texto bíblico que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en todo aspecto, como en eternidad, poder, posición y sabiduría?